eh, 24 de noviembre del 2023. Estamos en el curso El Teatro de Patricia Zangaro. Y Gustavo se suma hoy porque él va a hacer... ¿Qué obra, Gustavo? Yo tuve el placer de dirigir tres textos de Patricia. Los digo en orden de puesta, no de escritura del texto. Bien, buenísimo. Por un reino, en primera instancia, luego La boca amordazada y el último que monté de ella Es es Libertans. divertido. Ujú, Libertins se lee, Libertans se pronuncia. ujú. Y bueno, ahí sumamos al programa de lectura Por un reino, porque Gustavo va a hablar también de de cómo has dirigido esa obra. Ujú, ok. ¿Cómo fue que te acercaste a las obras de Patricia? Mm, buena pregunta. Yo, desde que empecé a estudiar teatro, ¿no? Uno más que otros, van teniendo más ganas de leer. Y yo me inicié teatralmente en el Chaco, en la ciudad de Resistencia. Ahí mi primer gran maestro fue, y lo sigue siendo, considero, Marcelo Padelín. Y él, si bien nos recomendaba siempre textos, bueno, empecé a adquirir una biblioteca de a poquito, a pedir prestado, a acercarme a una biblioteca que tenía el CECUAL, que es el Centro Cultural Alternativo, que es donde yo empecé a hacer teatro. Y me fui topando con libros. Estoy hablando del año 97, 98, y en ese momento, el INT, primero que no existía, justo ese año se crea. Entonces, la distribución de libros, ni hablar de los virtuales porque no existía mucho, internet también estaban apareciendo por aquella zona. La llegada de los libros era muy complicada a Chaco, Corrientes, que es donde yo me inicié teatralmente. Y digo esto porque después el INT lo que hace es una circulación de libros gratuitos de muchas ediciones con la editorial INT, que es maravillosa, sobre todo para los que no somos originalmente de Capital Federal y para la gente que está en otras provincias. Entonces eran bastante pocos los libros que se tenían, había unos que tenía que rebuscar mucho para encontrar. Y me fui topando con textos de Patricia, que primero como actor los leía, claro, ¿no? Y ni se me ocurría, ni se me pasaba por la cabeza en ese momento dirigirlos, ni mucho menos, ni pensar que iba a ir formándome como director. En ese momento me interesaba la actuación, y encontré en el teatro un placer muy grande, pero desde la actuación, después de la técnica, bueno, y después con los años, una vez fundado mi grupo y etcétera, ya haciéndome cargo del rol de la dirección, después de haber estudiado en la EMAD también, que ahí me formé y egresé como director teatral. Pero nada, yo recuerdo los textos que leí de Patricia y me interpelaban. No entendía mucho por qué, ahora con más canas y más tiempo, uno cree que va entendiendo también. Supongo que uno se termina de dar cuenta más adelante siempre las cosas, pero esos fueron mis primeros contactos. Ah, Eh, ¿y ¿actuaste con- alguna obra de ella antes de dirigir? no, ¿Actuaste en algún texto? No, ok. no, no, Sí. no. El, Saludamos a el, Alicia ahí que se incorpora. Hola, Alicia. ¿Qué tal? ay, Sí. ¿Cómo hola están? Alicia. Pero ¿Cómo bueno, estás? no me ven. No me No, No ven, te pero vemos, me pero te escuchan. escuchamos. Te escuchamos. estás. No, pero no actué, y me parece muy complicado actuar los textos de Patricia, no solo dirigirlos. Así que todavía no actué ningún texto de Patricia. Ah, mira. Y por un reino, ¿vos ya habías dirigido algo antes o esa fue tu primera obra que No, dirigiste? no, sí dirigí obras Ah, antes, pero por un reino es, yo la elegí para egresar de la EMAD, de la ajá. carrera de puesta. Ese texto fui leyendo un montón de obras a lo largo de los 4 años que venía decidiendo. Fui como haciendo finalistas, como una especie de fixture de textos, hasta que los finalistas fueron el de Patricia y otro más, y me decanté por un reino. Ujú, Con la particularidad de que estábamos en pandemia. claro. Entonces, como también estoy formado en cine, en dirección de cine, en guión cinematográfico y producción,
me interesaba lo que estaba pasando en pandemia respecto de esta cosa que llamaban teatro virtual, teatro por Ajá. Zoom, teatro muy, muy, Cosas muy, raras que sí, inventamos para cosas raras sobrevivir. para sobrevivir Sí, del alma, ¿no? Para que nuestra exacto, alma tal cual. pueda resistir. Em, y me preguntaba cuánto de cine tenía eso y cuánto de teatro, ¿no? Entonces elaboré una tesis y me propuse para que me dé ganas de hacer ese proyecto final saliendo de la pandemia, porque ya estaba terminando, ya se Claro. empezaban a abrir las cosas, un trabajo de investigación que busque los límites entre el teatro virtual, el cine y el teatro un poquito, ¿no? Porque toda Ajá, proyección no puede ser teatro, o al claro, menos con las definiciones que teníamos hasta ese momento. claro. Pero eso, entonces me propuse hacer una tesis de investigación para encontrar esos límites, ¿no? Porque Ajá. también en pandemia se pusieron al alcance un montón de obras filmadas, ¿no? Para las Ujú, personas. Hablo tanto del Cervantes, hablando del oficial, ¿no? El ujú. Cervantes, el San Martín, pusieron muchas obras y miraba eso y me preguntaba, ¿no? Estamos mirando teatro filmado y qué dista de una película, aparte Ujú. de la continuidad o esa especie de, sí, de plano secuencia que supondría una filmación sin cortar. Entonces hice una investigación y elegí el texto de Patricia que tanto quería hacer, eh, que fue Por un reino. Así que ese fue Claro, mi Disculpame primer texto. el comentario, Sí, pero Hitchcock tiene teatro filmado. sí, The Road, pero también Brian Entonces eso me Mano, preguntaba, ¿no? ¿Cómo, o sea, qué pasa con el espectador? Primero, soy muy seguidor de Grotowski, entonces me interesa muchísimo la relación entre espectador y espectáculo. Son de mis lineamientos principales en investigación. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa en la expectación, en los sentidos, cuando uno ve una filmación y dice, ah, esto es teatro que está siendo filmado, o esto es una película que tiene determinados riesgos de teatralidad, y cuando estoy viendo teatro, ¿no? Como es esas tres cosas, o sea, qué mecanismos y procedimientos en la expectación suceden y por qué uno identifica algo como una filmación teatral o teatro filmado o la nomenclatura que le pongamos, ¿no? sí. Entonces, eso, empecé a investigar, fue un ¿Y trabajo como... hay una diferencia que vos hayas encontrado que sea una diferencia crucial entre una cosa y la otra, entre el cine y el teatro filmado? Sí, a ver, escribí un montón y como siempre, y ahí también acordamos con Patricia, me parece que toda investigación o lo teatral tiene que ver con formular preguntas, no sé si tantas respuestas, pero al menos disparadores, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones principales es la del punto de vista Sí, y del lado del cine, el eje, ¿no? Por ahí no sé, ya que estás viendo otras personas y por ahí el concepto no está tan familiarizado, el eje, ¿no? Cuando un actor mira así en un plano y después el contraplano es un actor mirando así, ¿no? Y con eso nosotros eh, generamos mentalmente un eje y nos imaginamos que la cámara está, ¿no? Hablando de un lado a otro. Bueno, yo con la puesta de Por un Reino, que es una puesta filmada, que es un video, digamos, empecé a experimentar con que los personajes no suceda esto, o sea, uno habla así, el otro habla frente a la cámara, entonces es un procedimiento que no suele hacerse en cine. Claro que hay experiencias de directores para nada comerciales y experimentales y que trabajan otra cosa fuera de lo mainstream, digamos, pero veía eso, me permitía eso, este cruce de lenguajes que era, a ver, elegir en cada momento la cámara, los ojos de qué personaje eran. Que eso es algo claro. imposible de hacer en el teatro, ¿no? Sí en el Claro. cine. Determinada escena que acá, por una decisión de puesta, claramente, decir, bueno, los ojos de quién va a tener el espectador. Para pensar en esto, a ver, ¿qué cosa es imposible de hacer en el teatro? Bueno, yo a un espectador no puedo hacer que tenga los ojos de aquel personaje. Uno se puede imaginar Sí. lo que está mirando, pero no ve lo que está mirando, ¿no? Entre otras muchísimas cosas. Pero, Bueno, y te sí. quería comentar que con el curso anterior que dimos sobre Susana Torres Molina, sobre la obra de Susana Torres Molina, Ujú.
Y ella contó que cuando vio Un domingo en familia filmada en televisión, lo que a ella, que es la autora, la sorprendió fueron los puntos de vista, Claro, claro. que es lo que vos acabas de mencionar, como el Ujú. rasgo distintivo, ¿no? Sí, es una, y aparte, digamos, además, ya que no tiene que ver con mi puesta, pero con el fenómeno del cine, es que cuando vemos una película, todos tenemos el mismo punto de vista. Mm, La veas tirado en un sillón en tu casa o en la sala más grande del IMAX de 4 pisos de alta, todos vemos lo mismo. En el teatro pasa otra cosa, que cada uno mira lo que claro. quiere, más allá de que la apuesta obviamente tiene o debería estar direccionada por el director apuntando hacia lo que uno querría que vean, pero el espectador es libre de mirar lo que quiere. En el cine Y no. depende de dónde estés sentado también, porque yo cuando fui a ver Inferno de Fregelburg, Ujú. estaba sentada en la, en la última butaca de la primera fila. Claro. Y Súper otra, extraño para ver el... sí, es que y otra de las cosas sentido maravillosas distinto. es que vas a ver una obra y nadie tiene tu punto de vista. Tal Cuando cual. Solo, fui a solo ver Es vos lo la que ves tiene. desde ese lugar. Sea, Cuando fui a ver a San aunque Martín, sea el que esté al lado tuyo, no tiene tu punto de vista, ¿no? Ni Tal hablar cual. el que cuando está Sí. fui a sentado en el ver centro. al San Martín, la de la obra que dirigió Vivi Telas, la del La de García Malvinas. Lorca, no de García Lorca, Ah, Boda de sangre. Bodas de Boda de sangre. sangre. Ujú. Yo sabía que había un efecto con la escenografía de Cuitca que era monumental. ¿Qué hice? Me elegí el asiento más remoto para para poder ver. ver todo el espectáculo, porque es otra cosa si lo ves de planta baja pegado al escenario. O Sí, sea, la cuestión de la mirada es fundamental. fundamental dentro del Totalmente. rol de la dirección y suceden espectáculos que uno hasta intuye desde dónde estaba sentado el director cuando la dirigió a la obra. Mm, tal cual. Bueno, A lo que veces nos pasa. enseñaba Schumacher Mm. es que él, cuando la puesta Schumacher, él se pasea por Y de es lo butaca en que butaca. es lo que Claro, deberíamos hacer los directores, claro. claro, porque hay que pensar Le dan mucha importancia a Schumacher. sí, es que algo tan simple como una diagonal en escena, uno la piensa como en el plano dibujado, digo, bueno, construyo esta diagonal principal en el espacio escénico y me genera tal cosa. Para el que mira de frente, ¿qué pasa con el que se sentó como vos en la punta de la primer fila allá? Claro. Percibe otra tensión, ¿no? Muy Bueno, diferente. bueno, es Tal una cual. obra que admite ese punto de vista, Mm, Inferno, de la teoría del caos de Frege. Entonces, mm. no está mal haberla visto Sí, desde claro. ese ángulo. Mm. Y Sí, acá sí. Por un Reino es en una casa, ¿no? Que está filmada. En No, 2021 se juntaron ahí como en una casa a filmar, o cómo no, hicieron. la, Ah, con mi santa, amada y esposa, compañera, amiga y ah, teatrera del alma, con mi compañera, fuimos, a ver, nosotros lo ensayamos por Zoom todo el año, ah, claro. muchísimo, cada uno en su casa porque no nos Cada uno podíamos en su mover, casa. no Ujú. estaba permitido, Claro. y, digamos, por esta cuestión de la tesis, para investigar esto, qué pasaba con los espacios, yo dije, no, 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 no nos vamos a juntar todos en el mismo final. Yo voy a ir casa por casa Ah, filmando y qué armando un interesante. espacio en cada casa de cada uno y luego será montaje, ¿no? Ah, buenísimo. Eso exigió, La Buenísima obra la se idea. presta también. La obra se presta. no sé si se presta, hicimos que se preste, pero, Hicieron un pero experimento. sí, hay No, unos quiero espacios decir, muy por la extraños, estructura de la obra, claro, Claro. ¿cómo es que lo llama? ¿Postales? No. Eh, estampas. Estampa. Ajá. Estampas. Fábula Algunas que se ponen en la casilla, otras afuera, claro, fábula en dos Lo- estampas, en la creo que. casa del otro. Sí, Ujú. creo que son 4 espacios. Es el bosque donde se encuentran la Pochi y Ujú. Rapiña. Después es la casilla de Tatita con su familia. Ujú. Hay una escena muy breve en el carromato de Rapiña. Aroma. Ujú. Después vuelven a la casilla y después es afuera de la casilla, pero ahí como Claro. Ah, en la inmediación, digamos. ajá. Que teatralmente también es muy complicada de resolver Sí, esa Claro. espacialidad. De Ujú. hecho, ahora la estamos empezando, la estamos por empezar a ensayar para hacer la versión presencial de Ah, Por un bien. Reino. El año que viene la estrenamos, están súper Qué invitados bueno. también. Ah, ¿Y gracias. Qué se bueno. puede saber quiénes van a actuar?
Sí, ¿O es los spoiler? actores son Fernando César Martínez, que hace de Tatita, que es el mismo actor que hizo la El versión mismo. filmada. Buenísimo, Em, excelente, me encantó. Nada, pues claro, les pasé Me el encantó ese video, lo vieron. actor, Claro. Bueno, una él maravilla. Sí, sí, es excelente. Bueno, son todos los espectacular. mismos actores del Ah, video, excepto Rapiña, que nada, ajá, por un problema de salud, él está como cuidándose mucho el cuerpo y ah. lo va a reemplazar Suri, El otro da muy bien de gitano, la cara y todo, Sí. el cuerpo, estaba perfecto, sí. Sí, sí. Bueno, él es un actor chaqueño Ya que no hace sé. muchos años está acá en Buenos Aires también y trabaja mucho. Pero bueno, son ellos mismos, son Lisandro Cabana, la Pochi que es Lucía, y Tatita y Rapiña. Bueno, son esos personajes, digamos. Y bueno, estamos por empezar a trabajar la versión presencial que acarrea otros problemas, Claro. Hay un entre problema ellos la enorme, espacialidad. hay un problema enorme que yo veo que es el de Fratacho. ¿A qué nivel? Las ¿Cómo haces piernas. ese cuerpo? Claro. Bueno, Claro, porque está fue mutilado, ¿cómo? El Claro. final. el final. Bueno, bueno, lo vieron en la versión Acá un filmada. audio, ¿no? Sí, un ¿Eh? Claro, audio que se escucha, ¿no? Sí. es un audio que se va escuchando. Claro, porque ese final, el final de Por un Reino, es épica pura, Mm, ¿no? tal cual. Es Eh, muy cinematográfica la obra. Ujú. claro, y aparte, bueno, Llena de imágenes. Patricia hace toda una descripción, hay una didascalia Claro. final que dice que se va subiendo Sí, vale, mi imagen es como por una colina, con un sí, ejército que lo sí. sigue entrando a la Es ciudad. Shakespeareana, ¿no? y- Es un poquito Shakespeareano al final. ¿Eh? sí, 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 ¿No sí, es Puede sí. ser. Shakespeareano al final? Sí, parecido a los finales no parecidos, pero esa reminiscencia épica de un ejército ingresando que pasa en Macbeth, que pasa en Ujú. Hamlet, ¿no? Claro. En los Sí, sí. ejércitos entrando al castillo, Para mí es muy acá en la Macbeth. ciudad. Sí, Es sí, muy claro, lo Macbeth. mismo. No sé, tiene esa reminiscencia, o al menos nos imaginamos eso. Pero es una Sí. épica muy compleja de poner en escena, pero nada, que la vamos a disfrutar descubriendo. No tengo idea cómo la vamos a hacer, Claro. pero vamos a encontrar una Es forma. una obra terrible. Es Sí, tremenda, tremenda. sí, 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 sí. Feroz. Como, te deja Sí, hay pensando. ferocidad, pero también tiene que ver con la codicia, ¿no? Esa ferocidad. Sí, nosotros, para empezar, yo tengo un amigo muy querido, se llama Claudio Leguiza, es un licenciado en filosofía, que es de Paso de los Libres, que es donde fundamos nuestro grupo y donde seguimos trabajando asiduamente. Nosotros producimos tanto en Cava como en Paso de los Libres en la provincia de Corrientes. Él es un amigo, bueno, que me ayuda con lectura filosófica. Yo, cuando estoy ya decidido por un texto, se lo paso y le digo, mira, flaco le digo, le decimos, es un músico excelso además, le digo, flaco, mira, quiero hacer este texto, que decime cosas, a mí se me ocurre que puedo leer tal autor, Bueno, decime. Y él me pasa, y con Por un Reino, me pasó unas referencias muy buenas que yo seguía avanzando después en lectura, pero me hablaba de la tolerancia, del ujú, concepto filosófico de la tolerancia y los diferentes pensamientos a través de o a pesar o con el avance de la tolerancia. Eh, me dediqué mucho a eso, sobre todo con un concepto que lo manejan varios autores, pero principalmente Levinas o Derrida, que hablan del otro. ujú. No terminaríamos nunca de hablar, creo, pero justamente al radicalmente otro, a ese otro que cuando vamos por la vereda esquivamos la vista para no ver, ¿no? Es eso terrible que nos sucede al pasar por esa situación. Derrida habla, ¿no? El radicalmente otro, al que no parece que no tengo forma o capacidad de incluirlo dentro de mi círculo de proximidad. Y él habla ahí de la idea de un monstruo, como Ujú. concepto, de que algo que me da tanto miedo o que me aleja, que no puedo permitirlo ingresar, cada uno con sus razones, ¿no? Entonces, cuando aparece esa idea de monstruo, fue un concepto muy clave, sobre todo para encontrar el tono de actuación, que me parece lo más complejo de la obra al Sí. dirigirla. Eh, entonces trabajamos a partir de esa idea de lo monstruoso,
de lo ajeno, obviamente, a nuestra concepción muy, muy cercana del mundo, a qué pasa en ese otro universo, ¿no? Entonces, los cuerpos fueron encontrando, hallando estas cualidades monstruosas. Entonces, eso, no son grotescos, creo que lo simplifica mucho, pero fuimos develando, y sacando pelusas hasta construir ese tono, que me pareció una de las cosas más complejas de encontrar en esta obra, porque realista no se la puede hacer porque sería una crítica muy fea, burguesa, horrible, y justamente los personajes están como animalizados, están en Es una otro fábula. tono. Yo espero Claro, por leerla eso la idea de literatura en fábula, fábula. En claro. fábula. Y aparte también las connotaciones no solo patriarcales, sino también religiosas, que por eso lo de las Sí. estampas, ¿no? Que pone como, no es un subtítulo, sino que es como, no sé, una aclaración al título, que también está atravesado en toda la obra. Bueno, hay textos y gente que lo analizó profundamente, pero esto, las La ideas Pochi y es las un imágenes. personaje, ¿Mm? la Pochi es un personaje que da un vuelco. Impresionante. Sí, Se, sí, se revela la cosa Es muy dominante de complejo. Pochi, sí, sí, y que está Muy sometida. ambivalente, muy compleja, muy llena de diabólica. matices, ¿no? ¿Eh? Y es lo contenido que explota, que yo creo que, al menos en los 3 textos de Patricia que elegí, son cosas que suceden. La Pochi, en particular en Por un Reino, está. Su lugar es el de la procreación Sí. y el de parir para que ese sistema se sostenga bajo el yugo de un padre. Es una metáfora, y no Sí. tan metáfora, muy, Tal cual. muy fuerte y bella para que cuando ella encuentra un resquicio de lo que ella interpreta como un amor verdadero, como un cariño, que lo que hace el Rapiña es darle un consejo. Ujú. No hace más que eso y ella queda obnubilada ante una mínima muestra de otra cosa, ¿no? Y eso hace el clic, más un montón de otras cosas en la obra, pero es lo que parte al personaje y que por eso avanza como avanza la obra, digamos. Y Claro, porque el viene tema como del cuerpo, acostumbrada a ¿no? todo eso, ¿no? ¿Eh? El tatita con el cuerpo de su prole, ¿no? Es Mm, terrible lo que hace con Muy el cuerpo. metafórico. Eso, el también, padre de familia que mutila a todos, Es sí. las tremendo. razones por las que lo Si hace uno lo también. ve, Y cuando cómo lo uno ve, naturaliza. uno lo ve en la ciudad, uno ve cosas semejantes Sí, Ujú. con los niños pidiendo limosna, o sea, sí, y el es una mayor a obra terrible. unos metros más atrás, ¿no? Escondido o sin mostrarse. Sí, sí. Ujú. Y hay lo que le dice Fratacho, que ya cuando está muerto, dice, ay, bueno, y lo Él, hizo muy bien, él ¿no? hizo, él hizo lo que tenía que hacer, Lo que sí. tenía que hacer, está bien, ajá, es muy Sí, y ella fuerte. le dice, está muerto, y ella le dice, no, está vivo. En Está ahí mis bueno, piernas, en tu claro, ojo muy frío, sí. bueno ese texto. Es Es genial, todo fuertísimo. lo Y le que dice, perdura de todo eso, ¿no? Cómo está, se lo internaliza, se lo apropia. sí, De sí. una Y forma. él empieza a repetir sobre el final de la obra las frases que Sí, dijo Tatita. Entonces claro, es ella le como dice, un tatita, un sí, nuevo es tatita. el que toma el puesto, ¿no? Ajá, El hijo varón que tiene que continuar el linaje, digamos. claro. Y que va a Mm. reconquistar el reino que supo ser del padre. Que Ujú. se perdió porque desaparece la caridad, La porque la caridad, gente empieza a Claro, tener miedo y ya no le da más limosna, ¿no? Es claro. es fuertísimo a tan nivel actual como social, siempre. político, Sí. todo. Pues, Y es muy interpersonal, complejo, la familiar. narrativa está muy complejamente armada, tiene una complejidad porque es cruelísima, o sea, es muy cruel la obra, pero tiene una complejidad argumental que la hace muy sofisticada, por otro lado. Sí, y que no son personajes. em, Tienen muchas facetas. No es que el malo no es. O sea, no sé si el malo es malo o el bueno es bueno, pero cada uno tiene Sí, su porqué y en la obra se explicita. Hay otras obras por ahí que Ujú. se escriben que uno dice, bueno, pero en realidad debe pensar. No, acá hay escenas en donde uno lo ve a Tatita como es de violento, de pp, pero después tiene una escena sola Tatita en donde habla con su padre muerto también, sí, En hamletiano. Calavera. hay ternura. Claro, que te parte el alma y decís, claro, pobre tipo, que al final es lo Pero que también le pasa, hace lo ¿no? mismo.
somos como nos criaron, ¿no? Por más que uno Claro. quiera huir de eso y trabajar mucho con psicólogos y diferentes cosas, uno es como lo Tal cual. criaron, entonces, y trabajar sobre eso, que es otra discusión, pero tienen eso los personajes en general, de Patricia también, ¿no? Y cuando un texto está bien escrito, no son, no me sale la palabra, no son buenos o malos, sino tienen un montón de facetas. Complejos, Claro. Sí. paradoxales. Sí. Mm. Impresionante que también es uno de los primeros textos de Patricia Zangaro, ¿no? Es del 93. Nosotros acá habíamos visto algunos anteriores, el de la afinada, ¿no? El debut de la El de afinada. vuelo final. La boca amordazada también es después del 99. No, Pero este es sí como uno de Pascua Resta por ahí, pero es como de los primeros. Está muy bien trabajado, muy bien armado toda la estructura, la dramaturgia. Es muy Me hace acordar a un cuento de bueno. Abelardo Castillo que se llama Patrón, fue llevado al cine. Ah, y Y puede que ser también Abelardo también. ¿eh? Que Abelardo también hace críticas sociales muy profundas. Patrón es un cuentazo que fue Sociales. llevado al cine y también termina mal. El patriarca. Termina mal. Termina Es mal. muy cruel. Bueno, es un cuento, no sé si quiroguiano, porque él era también un lector de Quiroga. Claro. Pero bueno, tiene este ambiente, es el campo, la crueldad, la muerte, la miseria, esos juzgamientos, o sea, Sí. me llevó al cuento de Abelardo, a Patrón. Sí, y que uno, Y- viste, vas tendiendo hilos y te llegás. A mí también me venía mucho con este texto la ópera 2 centavos, Ujú. Ajá, ¿no? Esto de uno que manda a los otros a pedir. Está bien que la claro. ópera es de mentira porque fingen todas sus, sus problemas. Acá Tatita lo ejecuta, ¿no? Que también es otra Sí. carga más fuerte. Sí, sí. Mm. A mí me Y hace vamos acordar un a poco hacer los. Dale, dale. Sí, Rodrigo. Claro que me hacía acordar al mundo de los bufones, esa cosa de que, como Ajá, desde el cuerpo deformado, mutilado, sí. poder llegar a decir una verdad, ¿no? Este, bueno, Exacto. tiene humor y más o menos no tanto, Ujú. pero esta cuestión sí de velar algo a partir de esto, sí, del cuerpo, como está, Sí, de un cuerpo sí, diferente que puede venir a decir algo exacto. social fuerte, ¿no? Sí, 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 Bueno, sí. después tenemos La boca amordazada. ¿Qué obra? Qué obra. Impresionante. Sí. Yo decía en ambientes psicoanalíticos que son mi otra vida, el psicoanálisis, Ujú. se dice, Lacan dice, que hay un goce femenino que es indecible, ¿no? El goce femenino como tal sería lo indecible, es mudo, es desregulado. Y la verdad es que La boca amordazada, en mi lectura, dice el goce femenino, Sí. que está por sobre la vocación materna, ¿no? Sí. El pseudo instinto maternal. Primero es el goce femenino de esa mujer, que la lleva a la muerte, y después viene el instinto maternal, la vocación materna, la ternura con los niños. Es una obra impresionante. Impresionante. Sí. Y Sí, la sí, hiciste al sí. mismo tiempo, ¿no? Más o menos que la otra. En el mismo Em, año, ¿no? no, no. 2021, las dos. A No. ver. No. Fue después. A ver. Ay, no, pero creo que algún tiempo habrán coincidido, sí. Sí, parece que sí, ¿no? Sí, 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 me 2021 y parece que sí. 2022 creo que fue, me parece. Claro, algo así. Sí, me acuerdo que Por- coincidían ensayos. ah, Pero sí, de- creo que lo que decís es lo central. Eh, de hecho, después hay una cosa que dice Cecilia Hawkins en Libertines con Libertines de Sangaro, pero lo dejamos para después. Pero acá también es esto, del expresar y ponerse en primer lugar, poner en primer lugar ella, digo ella, el ujú, personaje, su goce antes de todo lo otro. Y que en ningún momento está arrepentida, es otra cosa ¿No? también no, maravillosa que no exacto. dice, uy, si hubiera tal cosa, no. Tiene la dificultad del habla de una persona a la que nunca se le permitió hablar. Ujú, eh, Primero. Ahí Después, está el uso de además, los puntos suspensivos. Los puntos sí, suspensivos ahí. muy intensos, que era nuestro gran terror. En esa obra la dirigía mi compañera, a Estel Gómez,
Ah, Y la... que tuvo muy buenas críticas, ella como actriz también. Sí, Las críticas que sí. le consideran muy excelente, muy buena. Sí. Sí, 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 la verdad que la Sí. rompió. Bueno, y esa obra también la vamos a reponer ahora el año que viene, también los Ah, voy a bueno, invitar en su momento. buenísimo. Em, Va a ser un año pero sangariano para vos. sí, 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 sí. Y El año Libertines que va a viene. seguir también, así que Claro. vamos full Zangaro. Además de otros espectáculos también, pero Zangaro, 3 de Zangaro el año que viene. Em, Nuestro terror eran los puntos suspensivos, bien como decía Elena. Digo, ¿Por? terror de incertidumbre. Digo, pero Ujú. yo cuando elijo un texto para dirigir, esto digo en general, pero en particular los de Patricia, eh, y sé que no todos los directores lo hacen, yo comparto la incertidumbre con los actores. Hay directores, o hasta incluso en la EMAD nos enseñaron mucho que siempre hay que brindar seguridad. Bueno, yo Ujú. hasta cierto punto y después digo, a ver, esta escena me parece que tengo clara cómo es, esta más o menos, esta no tengo la más mínima idea, descubrámosla juntos, al equipo. Y me parece que da seguridad y brinda otras cosas que el otro modo de dirigir no lo da y funciona y me gusta. Y me gusta sentir incertidumbre en la construcción. Los puntos suspensivos eran eso, era una gran interrogante. Para el que no leyó el texto, aproximadamente cada 5 palabras hay un punto suspensivo, o hay momentos que cada una, cada dos, pero nunca termina de construir una oración completa, excepto cuando se acerca al final. También es un texto muy breve, para lo que estamos acostumbrados en el mainstream del teatro también, o incluso el teatro independiente. Es muy breve el texto, creo que tiene 2 páginas, Pero es o hiper intenso, hiper intensísimo, intenso. Intenso, lleno intensísimo. de imágenes. Y me parece que los puntos suspensivos, no sé si vos consideras, es un modo de didascalia también, Sí, porque sí, sí, indican sí, Sí, por la silencio. dificultad de decir todo eso que tienen que decir, ¿no? Como sí, que no es fácil decirlo. Es actuar el silencio, ¿no? exactamente. Yo El titubeo. le decía eso, el tiempo del silencio. Eh, si bien es una actriz muy formada, hace muchos años también, etcétera, eh, tuvimos que encontrar la forma de cómo transitar esos silencios, y que no estamos acostumbrados. Y también fue como una especie de posición política en cuanto a pensar al teatro fuera de lo que estamos acostumbrados, en este caso del tiempo y del silencio. O sea, como un poco basta de luces estroboscópicas y música y gente que salta y baila y cante, que por ahí mucho del teatro está pasando por ahí, y que se revuelquen y sea muy estridente todo, sino volver a otra cosa y ver cómo se sostiene desde otro lado, incluso por la duración del espectáculo, que también es otro de los factores que este texto propone completamente distintos. Entonces eso, el transitar esos silencios y entender de qué está cargado cada uno de esos puntos suspensivos, fue un trabajo muy, muy, muy complejo, cerca de un año de ensayo. También estábamos en plena pandemia, y estábamos encerrados acá en el living de nuestra casa, corríamos las cosas y lo trabajamos así hasta que las salas de ensayo se abrieron. Y después cuando la pusimos a la obra, que fue en julio más o menos que la estrenamos, era la primera obra de mucha gente que salía de la pandemia, que después de 2 años de estar encerrados y no consumir teatro, se iba a barbijos, obviamente, porque eran las primeras Claro. semanas cuando se abrió en julio, después se cerró de vuelta, después se abrió. eh, y fue muy, 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 muy conmovedor. Yo tenía mucha incertidumbre con qué iba a pasar con los espectadores. Como siempre con los textos de Patricia, pasa eso y me pasa Claro. lo mismo. Pero digo, acá, después de la pandemia, era una gran responsabilidad, sobre todo, hacer un trabajo que pase por ahí y a la vez que reivindique el placer femenino, como bien decía Elena, eh, e investigar muchísimo y en profundidad cómo empieza a hablar una persona. El primer texto de la obra es Tengo 40 años. Ujú. Y por ahí el que no leyó el texto, si bien no explicita la geografía, pero claramente es una mujer de Medio Oriente, Ujú. Afganistán, etcétera, digamos por esa zona, que está sometida a la ley de la Sharia, bueno, etcétera, un montón de cosas. Pero es una mujer que todavía hasta el día de hoy, en esos lugares, las mujeres no tienen palabra, no tienen muchísimas cosas, no solo palabra. eh, pero también está buenísimo, digamos, pensar, a ver, esa situación tan extrema que le sucede a esa mujer,
qué tanta diferencia hay con Mm, estas latitudes, ¿no? Y que hay muchísimas más totalmente, de las que creemos. totalmente, totalmente. Sí. Y pensaba en esto que decías de hacerlo justo cuando la gente estaba saliendo por primera vez después bueno, de la pandemia. También tiene otro significado este texto, ¿no? Escrito muchos años antes, dicho acá, esto de la boca amordazada, poder hablar o decir, no sé, me imagino la obra frente a un montón de gente con los barbijos. Sí, Y es como, es algo muy, como que se resignifica de otra manera, creo, ese texto que sí, por supuesto, habla ¿no? de esto, pero trae también otras cuestiones universales sobre esta cuestión de poder o no decir o cómo, sí, sí, ¿no? y que me parece que hay que tomarlo Mm, como verdades universales también. Hay otra cosa que también no sé, que tengo una resistencia, es con... bueno, más corto es dar el ejemplo, me parece que es, a ver, cuando habla Hamlet, el personaje masculino, y dice determinadas cosas, se dice, bueno, sí, es la verdad de los hombres, la verdad universal, lo que atravesamos todos los seres humanos. Ahora, mm, cuando un personaje femenino habla, es la voz de las mujeres. No se le da mm, la entidad que se le da a un personaje masculino. Incluso en la dramaturgia, digo, no es una cuestión de nuestra realidad nada más, sino que y muchas veces los analistas de textos hablan así, que Hamlet dice, cuántas verdades universales dicen y tan actuales y qué sé yo, y cuando los personajes femeninos no, habla del universo femenino. Y esto, si bien habla del universo femenino, también hay que darle la entidad, y que trabajamos en ese sentido en este espectáculo, es de darle la entidad de universalidad también a lo que dice. Porque si bien mm, habla del deseo femenino, claramente está puesto ahí el texto, habla o sea, démosle también la entidad de que habla del deseo de todos, ujú. de las personas. Sí, sí. Sí, de amores prohibidos o de amores que no se permite, de lo que se permite y no en una sociedad, y En, quién dice en las qué es pequeñas válido y qué sociedades, no. exacto, Ujú. sí, sí, sí. Y a nosotros nos tocó llevarla, la Cómo se llevamos a Paso de los reprimen. Libres, que es una Mm, ciudad muy pequeña, donde todo el mundo ujú. mira lo que hace el otro y lo Claro, comenta. sí, sí, Y pasó ahí que movilizó muchísimo a la gente también, mucho más de lo claro. que no Ujú, nos esperábamos tanto y sucedió. O claro. sea, son cosas que sí, dice Ujú, uno, sucede en Afganistán, bueno, pero ¿qué distancia hay? ujú. ¿No? Sí, el tema de los Metaforicemos. castigos ejemplares, los Ujú, linchamientos, está sí. bastante cerca, ¿no? Sí, Bastante, actualizamos sí, los castigos por este lado, pero la diferencia sigue claro. habiendo y eso no se resuelve. Sí, sí, a lo Ujú. mejor son distintas las formas, Sí, pero la función sigue siendo la misma, esto de exponer a alguien públicamente y lincharlo, sí. este, sigue siendo sí, un mecanismo, ¿no? Sí, Mm. fuerte. Seguimos con libertad. Dale. Mm. A ver, le quería preguntar, antes de ir a Libertad, sobre la apuesta de La Boca Amordazada, ¿por Sí. qué elegiste trabajar con las telas? Buena. Bueno, la escenografía la trabajé con Paloma Lamas, que es una escenógrafa egresada de la EMAD también, de la carrera de escenografía. Y pasamos por varios espacios ficcionales. Por un lado, veíamos lo árido, pero lo árido era muy explícito para ponerlo, no queríamos subrayar lo que ya estaba contado, lo que la gente se podía imaginar. Y empezamos a trabajar con la idea de árboles o de un bosque. Pensábamos árboles en el espacio, bueno, esa idea fue mutando y modificándose hasta que llegamos a esa síntesis que es técnicamente es una estructura cuadrada que está colgada a unos como 4 metros de altura, pero no está puesta en cuadrado, sino como en rombo, las puntas hacia adelante, por decir, desde el espectador. Y de esa estructura caen unas telas más o menos de un ancho de, no sé, 50 60 centímetros, algunas son más anchas porque se interactúa con las mismas. Entonces eso, fue la idea como de un bosque que se nota mucho más cuando está iluminado teatralmente, em, pero que ella, y era la doble visual porque ella, la obra sucede por fuera de ese dispositivo, pero en Mm, momentos también por dentro. Por está dentro bueno. suceden los momentos que son con Magnífico Ah, ok. y por fuera pasa otras partes del relato. Ajá. Eh, Como lo que ad- no debe ser visto y lo que sí puede Exactamente, ser exactamente. visto. Y a la Ujú. vez,
con los cambios de iluminación también se lee como una cárcel cuando se está dentro, Claro. porque esta sucesión Ujú. como de telas colgando barrotes son las Sí, dos sí, sí. cosas. Eh, y además también la iluminación en el teatro donde hicimos, que es el Teatro Área 623, que es el teatro de Eli Sirlin, ahí disponen de unas luminarias Me muy imagino. novedosas que no existen en otros teatros. Bueno, utilizamos unas luces especiales que tienen ahí y podíamos hacer una imagen sugestiva de como de pradera, de campo verde, luego la Ah, luna atrás, ella del fondo, la verdad que se veía genial. muy bello. Pero bueno, eso, el dispositivo, Ah, esas qué bueno. telas que se ven son árboles, es magnífico, que está en el centro, son los barrotes, son diferentes cosas que Ajá. se van Ah, resignificando, qué digamos. bueno. Ujú. Buenísimo. Y con Libertad, leí como que Patricia Zangaro te buscó a vos para dirigirla, ¿no? Que te dijo Ujú. que como le había gustado la apuesta de Por un Reino y toda tu visión así muy como lleno de imágenes, cómo habías trabajado la estética y todo, que ella fue la que te invitó a trabajar en esta obra. Ujú. Sí, sí. Yo le invité a Patricia a que vea ese trabajo de egreso. Bueno, y ahí al finalizar se quedó, hablamos y le gustó mucho el trabajo. Y a partir de eso, a los pocos días me llama, bueno, intercambiamos teléfonos y yo no la conocía hasta ese momento. Eh, bueno, y ahí me comentó que tenía un proyecto de un texto que lo había escrito, que no estaba estrenado y que nada, me invitaba a leerlo y a participar de la dirección. Qué bueno, Y sí, hermoso. un Qué halago lindo. inmenso Claro, imagínate. para un trabajador del teatro que, nada, que la lucha y la pelea como todos, que Patricia tenga esa generosidad y además que ya había convocado a los actores, estaba como armando Ah, equipo. a Habían ella tenido también como, le gustaba sí, habían tenido como una experiencia de empezar a trabajar, lo cortó la pandemia y cuando volvió, ella le pareció mejor buscar a alguien que lo dirija el texto, digamos, y ahí es cuando aparezco y me suman, digamos. buenísimo. Qué bueno. Y sí, y ahí fue empezar a trabajar. Buenísimo. Un texto re difícil también, ¿no? Muy complejo, Sí. tremendamente complejo. Yo nunca había leído un texto así. Leí así como varias críticas que decían como que era la primera vez que había algo como sexualmente tan explícito, un lenguaje sexualmente tan explícito como en una obra de teatro. Y yo Sí. pensé a recordar, digo, la verdad que nunca leí una obra ni de autor o autor argentino, argentina, ni latinoamericano, ni europeo, no recuerdo. Y me impactó muchísimo. Lo leí, justo estaba mi madre de visita. Entonces digo, vamos a leer una obra que tenemos que trabajar para el curso, ¿no? Y empezamos a leer y yo no sé, medio rojo, así como, Enfrente de tu digo, mamá me parece que leyendo. no es la obra mejor para leer con los madres. No, no. Claro, ella leía el personaje de la que hace Mónica De Punto. ella, claro, de ella y doña Es Elvira. muy, claro, doña Elvira, que lo que va contando es como bastante, sí, porque además como que no lo presentan en el campo de la acción, sino del discurso, ¿no? No es que Claro, pase eso, sino cuentan, recuerdan cosas que han vivido, algo así. sí, Que bueno, lo plural le dan medio, pero igual es un texto muy interesante, me pareció muy valiente, un texto de Patricia Zangaro muy valiente y muy, sí, novedoso, así como además que ella, como en cada texto, es diferente. Si bien estamos acá con Elena, que estamos viendo como varias obras juntas, vamos viendo, bueno, acá vamos encontrando como puntas de su estética o algo, o su poética, no de su estética, de su poética. Pero siempre sorprende y siempre es otra cosa y siempre hay algo nuevo. No sé, me pareció realmente así como, por eso le quería preguntar cómo surgió la idea, entonces, ¿cómo se le ocurre? Entonces, ¿cómo a alguien se le ocurre pensar en un émulo del Marqués de Sade, pero que es inglés y que no sé qué? Bueno, y estos personajes, no sé, me llamó mucho la atención, me pareció muy singular, muy interesante, muy singular, y muy profundo, muy bello, sí, muy fuerte, muy sí. No sé si estabas movilizador. hablando, Elena, pero estás muteada, me parece. ¿Dijiste algo? ¿No? No. Eh, Ah, sí, no, yo creo que esas preguntas las va a responder Patricia cuando la tengan el sí, viernes que bien, viene. claro, A nivel de escritura, claro, lo que sí nos pasaba también a todo el equipo, digo, intérpretes. Bueno, Libertans es el único proceso que yo trabajé con Patricia en la construcción.
de los ensayos. Los otros dos no. Los otros dos los vino a ver, les gustó y todo, pero, pero en Libertines estuvo... yo le digo Claro. Libertines, Libertán de rato, porque estamos hablando de la misma obra. Sí. Internamente le decimos más Libertines también que otra cosa, pero digo, Patricia estuvo en el proceso. Ella también es muy respetuosa de los momentos y me pedía que la convoque en los ensayos cuando yo quería y me parecía, Mm. pero la llamamos, le avisamos muchas veces porque todos los actores son muy amigos de ella también. eh, entonces la sumamos bastante en el proceso, que tiene sus pros y sus contras. Eso no se lo dije a Ujú. Patricia, porque tenemos un cafecito pendiente ahora y tenemos que hablar. Pero digo, cuando uno dirige y no tiene el Que no es autor, fácil. es el sueño, así, ay, cómo me gustaría tener el autor acá para preguntarle qué quiso hacer acá, ¿no? Pero cuando está también es un problema, porque se los consultás y tenés compromiso. Claro. Entonces, Además, ellos nada, tienen su imaginación de cómo los ve, quizás, claro, algo cómo los imagina vio y... escénicamente y todo, los Ujú, sí, personajes. Sí. tal cual, pero ella nunca, puedo decirlo, y lo pueden decir los intérpretes también que estuvieron en cada ensayo, nunca ella impuso nada, absolutamente Ujú. nada. De hecho, hemos dado vuelta varias escenas de cómo ella, no a nivel de texto, sino de propuesta que hacíamos para representar determinados fragmentos de una manera que ella no se lo esperaba y le agradó muchísimo. Y me parece que, nada, un poco más conceptualizando al arte, o al menos como lo veo, yo creo que eso es lo más rico. Por eso les decía esto de la incertidumbre, que incluso lo hago franco con los intérpretes y con todo el equipo. Digo, si yo vengo ya al ensayo con todas las ideas de lo que quiero y se concreta, bastante pobre será, ¿no? Porque si nadie puede superar la idea de lo que alguien propone, queda chato. Claro. Y Patricia también fue muy generosa en eso, digamos. Ella quizás tenía alguna idea de algunos momentos. Yo proponía algo a los actores me daban algo superador, lo manteníamos, otro feedback, yo volvía, y después cuando venía Patricia y veía algo bastante lejano de lo que se había imaginado quizás, y también lo aceptaba, decía, no, está buenísimo chicos, nunca me imaginé que se podía hacer esto así, papá. Las intervenciones de Patricia fueron algunas modificaciones de algunas palabritas, pero te diré 8 palabras en Ah, todo el proceso ujú. que se dio cuenta ella como de la diferencia de estar Mm. escribiendo en el escritorio a cuando lo vio en escena, ¿no? Claro. Pero si te Ujú. digo 8 palabras es mucho, no es que vino Claro. y reescribió 4 escenas y las dio de vuelta, no. Te digo, fueron Claro. ajustes Ah, mira. mínimos que a ella le pareció de verla y algunas que los intérpretes desde el Ujú. cuerpo, digamos, le dijeron, Pato, ¿no te parece que acá esta palabra, bueno, sí, pum, Mm. pum, y fue eso, pero el Ah, texto se mira. mantuvo, hay otros procesos que me ha Ujú. pasado que se han modificado más, pero no, este fue, nada, muy Ah, mira. generosa Qué todo el bueno. proceso y los intérpretes, nada, que la rompieron Claro. ¿Y y se cómo ofrecieron siempre. trabajaste con los actores? ¿Cómo fue tu trabajo de dirección de actores en esta obra? Em, con la dirección de actores, yo creo que hay algo que se repetía con respecto a los procesos anteriores, en especial los de Patricia, utilizo otra vez la palabra incertidumbre, pero digamos, empezamos a trabajar, ¿no? Los textos para el que leyó o no leyó, son 3 personajes que Patricia los llama él, ella y H, y luego hay una suerte de, yo los bauticé metapersonajes y los llamamos así durante el proceso, que son Philip, Huáscar y Doña Elvira. O sea, estos 3 actores que están actuando de L, J y H actúan o representan otros 3 personajes, cada uno. Em, y la incertidumbre o los miedos eran, por ejemplo, al principio, cómo se iba a hacer la transición de unos a otros. ¿No? Estábamos Ujú. como todos preocupados por la apuesta. Entonces era bueno, allanar el camino, dar tranquilidad en que ya lo veríamos más adelante. Cuando parecía que las transiciones estaban resueltas o encontramos una poética para hacerlo,
bueno, después la problemática era, bueno, cuando lleguen los momentos del sexo, ¿qué hacemos? Ujú. Porque aparte hay unas didascalias ahí. Entonces decía, bueno, ¿qué hacemos cuando llegue? Bueno, ya veremos. O sea, fuimos hilvanando y desmalezando siempre con el horizonte del conflicto. Y yo creo que hay algo en el procedimiento ahí de la creación, o al menos de mis procesos, que es eso, es creo que dejar de pensar en el problema y preocuparte por otro para que éste pase, ¿no? Y lo resuelva el cuerpo y la cabeza ya está con el próximo. Un poco por Mm. ansiedad, pero un poco también creo que se da así el trabajo. Eh, y por otro lado, ellos, los tres, nada, quiero aclarar que tienen la edad de los personajes, porque una Ah, de las primeras cosas que Patricia me dice es que esta obra era un drama generacional. Yo le ujú, preguntaba en qué sentido, porque antes de leerlo, ¿no? Bueno, me hablaba que hablaba de tres personajes que vivieron la época de la dictadura en su ujú. juventud y que por una diferencia etaria muy pequeña, que es donde ella se siente involucrada, Como ella misma, no sí. pudieron participar activamente. Entonces le queda, o les ha quedado a estos personajes, eh, la, es una palabra que intenté buscar siempre y no la encuentro, ¿eh? Pero para mí la imagen es, ¿vieron cuando uno está en el río, en la playa, y que agarra arena o agua y se te escurre entre los dedos Mm, y no la puedes ujú, agarrar? Bueno, es una especie de nostalgia con dolor, de ujú, personajes que están derrotados pero no vencidos. ujú, Eh, ujú. es una cosa que uno quiere asir y no puede. Bueno, estos personajes les pasa eso con la época de la dictadura cívico-eclesiástica militar. eh, por eso, ¿no? No por una cuestión de voluntad casi, sino por esa diferencia etaria. Mm, Eh, y ellos, los intérpretes, las personas, Daniel, Moni y José, vivieron la época y la mm, vivieron bastante de forma activa, tanto ellas como mm, familiares cercanos. Entonces, y yo por una cuestión de edad también estoy lejano, tengo 43 años, no viví esa época. Entonces fue muchísima tertulia en los ujú, primeros momentos de hablar, hablar, ujú. hablar, 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 exponer lo que cada uno vivió con mucho Mm, dolor, algunos de ellos claro. con parientes muy cercanos detenidos desaparecidos. Eh, entonces fue una cuestión como de expulsar, que lo notaba que era como un proceso natural, eh, porque después también la obra trata de eso, ¿no? Son tres personajes Sí. que están contando, pero no para llevarlo algo cercano al biodrama ni nada parecido, sino No, no, sí. Pasa. entendía que tenía que haber una puesta en común de los recuerdos de lo que fue eso, ¿no? Que a mí me nutrió mucho porque algunas cosas ya las sabía, muchas otras no, y aparte contado por personas que lo vivieron en carne propia, también fue muy enriquecedor. eh, pero Creo eso que fue, poner a hablar la poética. Es como ¿cómo? una poética. Es como una poética. Los Ujú, actores trajeron la poética de su generación, que era la sí, de los personajes, y eso sí, es sí, material de trabajo. exacto, exacto. Y fue hablar, y bueno, después también, digamos, ellos no son como los personajes, uno nunca es o nunca debería ser, pero, pero fue también poner después, digamos, en discusión qué pasa con esos personajes que dicen, hacen y sufrieron eso, ¿no? Que es algo distinto a lo que ellos pasaron. Entonces es muy, muy, muy jugado a hacer, plantear y sobre todo las preguntas, ¿no? Quiero Mm, enfatizar eso otra vez y que Patricia también está de acuerdo, digamos, sus textos en general no plantean respuestas. Lo que abre son discusiones y muy profundas, Sí. mm, complicadas. Este texto en particular mm. ha resonado de algunas formas así particulares en algunas personas y fueron unas buenas discusiones, algunos que las pudieron sostener, otros que la rechazaron. Es un texto muy, muy complejo desde varios puntos de vista. Claro, también esta unión entre lo que plantea entre lo político y lo sexual, ¿no? Ujú, Ese pensamiento es muy interesante, me parece, de cómo
y qué tiene que ver con el poder en un caso y en otro, y cómo se manifiesta. Y la cuestión entre lo privado y lo público, ¿no? Y qué pasa con eso. eh, sí, por un lado está esta cuestión sí, generacional y demás, esa revolución bueno, de la cual tienen añoranza, aunque no participaron tan activamente, Exacto. pero también la cuestión de la revolución sexual, que en muchos casos iba totalmente divorciada de la revolución política, ¿no? Por ejemplo, no se piensa en los grupos de izquierda que eran totalmente homofóbicos o bueno, cosas así. Gente a la que echaron de un partido por ser gay o lesbiana, ¿no? Mm. Y cómo plantearlo eso juntos. Me parece eso súper interesante y súper Ujú. actual también. Me Claro, parece. y hay uno de los Sí. personajes que abre o cuenta ahí de que es homosexual y Ujú, los otros no hacen historia con eso, sino, bueno, cuenta después otras anécdotas, no quiero spoilear, pero ujú, cuenta cosas que ha vivido también. Pero, y esto ujú, también, eso, quería traer eso que decíamos cuando estábamos hablando de Por un Reino, creo, que decías vos que habías leído en una nota, Cecilia Hopkins es la que incluso a Patricia le hace notar. Patricia me decía, claro, no, nunca pensé o nunca me di cuenta que no hay dramaturgia argentina que tome al sexo de esta forma que lo ujú, escribió. Hasta ujú, ella se sorprendió cuando Cecilia le dijo, pues le dijo, empecé a revisar unos textos, decía Cecilia, y no encuentro una obra argentina de que tome el sexo de esta forma tan explícita. Eh, no sé si será un halago, bueno, pero al menos es ujú, notable eh, y, y puedo aseverar o justificar los miedos que teníamos porque cuando, queríamos saber qué iba a pasar con los espectadores en esos momentos. ujú. Así que bueno, cuando la Entonces, vean, después me podrán decir a ver qué pasa. Que vos decías también, que, como que, sí, decime. sí, no, que algunos espectadores no, como que no se bancaban mucho la apuesta, así, o en la discusión después, o cómo es. A ver, se han ido sin decir ¿Se han palabra ido? algunos. Sí, sí. No, no, Ajá. no, no, no durante la obra, pero Ah, ok. en vez. Después, sin decir palabras, Sí, claro. sí, se han ido algunos enojados. Choqueados, capaz, o enojados también. Sí. Ujú. Pero, y Pero después la boca otros. amordazada también es audaz en ese aspecto. La boca amordazada es muy Mm, audaz. sí. Sí, Porque sí, sí. yo no creo que sea muy, para mucha gente, por ahí no es tolerable No. esa idea. Y que una mujer reconozca ante la muerte, ante la inminencia de la muerte, que le es más, que para ella es más importante su deseo por ese hombre que sus hijos. Ujú. Sí, Para el ideal materno occidental eso es inspirable. sí. El ideal materno Religioso, además, claro. cristiano. Ah, Ujú. Sí. Bueno, en Paso de los Libres, cuando la hicimos allá, eso que te decía de las repercusiones hace un rato, hay gente que nos ha seguido nuestras obras de hace muchos años, cada obra que hacemos las van a ver, o incluso por ahí un par de veces, y cuando terminó la boca amordazada, que terminó la función, se levantaron sin saludarnos, se fueron y hasta el día de hoy no nos saludan. Mm. ¿cuánto duró, Gustavo, la obra? El tiempo Eh, real. 40 minutos, creo, entre 35 y 40 minutos dura. Ajá. Em, que otra vez, la obra es muy breve el texto. Nosotros encontramos una densidad que va por los silencios y otras cosas que pasan en la puesta, pero dura así 35, una cosa así, 35, 40. Y Eh, algunos decidieron ponerla junto con otros monólogos breves, ¿no? no, Como hacer un espectáculo, otros directores lo no, han no, hecho no, así como, justamente, yo creo que pero claro. la primera vez que se la hizo en el San Martín, creo, con Cristina Vanegas, me parece que es la que Ujú, la estrenó. Yo creo que en ese momento, no estoy seguro, creo que haber ujú, leído que era como una suerte de monólogo juntos, pero ujú. otra vez Y ahí va algunos otros. lo que les decía antes de que fue una apuesta más Ujú, digamos, a políticamente entender que no tiene que durar 55 minutos una obra para hacer ujú, una obra de teatro, y esto de los tiempos y el silencio. ujú, Me pasó, yo lo había pensado durante la construcción de La Boca Amordazada, pero que la gente se vaya agradecida por el silencio y por el embrague que significa presenciar la obra, a mí
no sé, me hizo valorar muchísimo el trabajo también en ese sentido. Porque hay que entrar en la obra y hay que predisponerse otra vez, hablando de lo grotowskiano, no del espectador. El espectador tiene que entrar en la sintonía de la obra, si no, no puede entrar. Y yo creo que la gente ingresa, pero para ingresar tiene que abandonar un montón de cosas y una cosa que hay en la previa del espectáculo que lo obliga a desembragar o a embragar, mejor dicho, y a ponerse en esa sintonía para poder disfrutarlo. Había muchos signos no lingüísticos que apuntan a eso y yo creo que funcionó y de hecho es de las cosas que más hablaban, como decían decías hoy, viste, las críticas de cómo lo sostiene la actriz, de la potencia que tiene y versus una obra de teatro físico es algo que es mucho menos que eso, y sin embargo la gente estaba completamente atrapada por la energía que desprendía ella en Ujú, escena. Ujú. claro. Bien, qué interesante. Buenísimo. ¿Quieres comentar algo más, Gustavo? Em, no, por ahí un poco de Libertines que para completar la idea o lo poquito que les pueda decir, porque el año que viene ya va a ser diferente, solo quiero traerlo a nivel arqueológico, es que la estábamos haciendo en el Celsit y ahí Libertines estaba teniendo una apuesta a dos frentes, como es el espacio Ujú, ese, y utilizado y la apuesta fue pensada para esos dos frentes. Y que bueno, cuando la llevemos el año que viene, yo creo que ya no va a ser en el Celsit, creo, no estoy seguro, pero bueno, va a sufrir modificaciones para que pueda ser percibida de una distinta manera porque va a ser imposible recrear eso, pero, va a ser de otra forma. En especial porque justamente aprovechando el espacio del Celsius, lo que trabajamos ahí con el escenógrafo que se llama Agustín Yoshimoto, fue que mi idea, una de las ideas de la apuesta, era que como esta obra es o utiliza elementos del teatro dentro del teatro, que a la vez los espectadores tengan una suerte de experiencia de backstage de cómo se construye una obra. ah, Para los que no conocen el Celsit, son dos gradas muy altas, una más pequeña y otra más alta, y lo que construyó Agustín fue unas mini escalinatas que visualmente continúan las gradas. Entonces los actores, cuando en general los metapersonajes están de a dos o de a tres, ujú, pero de a dos mínimo. Entonces el actor que no está actuando un metapersonaje se sienta en estas escalinatas y se une casi al público para ah, observar el ensayo. qué bueno. Y aparte suceden procedimientos típicos de los ensayos que los teatreros lo disfrutaban de una forma y el público en general por ahí lo agarraba de otra forma, ¿no? Entonces esto, los actores se sentaban como de espaldas al público a mirar cómo ensayan los otros, y a la vez que el espectador mira al actor que está mirando cómo se ensaya, Claro, ¿no? claro. Aparte de nada, unas cosas internas de los ensayos que suceden y nada, que Ujú, algunos la captaban, los Es como teatreros. poner a los espectadores a espiar un ensayo. Exacto, exacto. Esa era una de las ideas que no quería abandonar, digamos que la fui despuntando y creo que también funcionó muy bien. Que bueno, que ahora yéndonos del Celsius, hay que encontrar la forma de recrear vamos eso. a dar esa Sí, así sensación. que eso quería agregar por ahí Qué bueno. pues ya Y esto veremos qué sucede. del ensayo es muy interesante la obra, como, por decirle, están como derrotados, como vos decías, o sí, un poco frustrados, un poco nostálgicos, pero siguen ensayando. Sí, esa es la cuestión muy Exacto. interesante. Sí, A pesar de todo, y esto que sea una dramaturga con un director, con un actor, todo es como el mundo del teatro, ujú, y a pesar de todo, y de todo, de todo, siguen ensayando una nueva obra o no, bueno, algo, o probando algo que están haciendo. Es emocionante ese final, así que, bueno, sí, está durante toda la obra, ¿no? Pero, sí. este, Sí, sí, y ahí es también como, tuvo que ver en la apuesta, tuvo mucho que ver el diseño de iluminación que lo hizo Luis Rivera López, que, que nada, con él también conectamos desde una y también percibíamos los dos esta diferencia entre los personajes y metapersonajes o escenas y metaescenas,
y él también hizo un diseño muy, muy, muy atractivo que diferencia mucho y muy bien estas dos espacialidades temporoespaciales, eh, porque también si uno quiere podría hacer eso epocal y lo Ujú, otro, y lo otro en la ujú. contemporaneidad del espectador, pero bueno, nosotros decimos hacerlo de alguna forma. El diseño de luz acompañaba también eso y era muy bello. Y otra de los grandes elogios que se recibía era por el diseño de Luis, que fue una maravilla y muy bueno, digamos. Qué bueno. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo, muchísimo. Muchas gracias. No, Uno, después de leer y comentar los textos, ahora trabajar con vos y pensar la cuestión de la dirección, bueno, enriquece muchísimo el análisis. Así no, que bueno, estuvo excelente. no, bueno, muchas gracias a Muy, ustedes muy por el bueno. espacio. Un placer. Placer pensarnos y repensarnos en el teatro, porque ya les digo, el año que viene vuelven las tres y todo lo que voy charlando con gente que la vio, que analizó el texto, escucharlos a ustedes en los Facebook Live es muy lindo y abre nuevas posibilidades. Así que Bueno. les agradezco un Bueno. montón. Y si tuvieras que sintetizar para vos estas tres obras, ¿qué tienen en común? ¿O qué no sé qué, del universo este de las obras de Patricia Sangaro, pero de estas tres, qué podrías decir como algo central de estas tres obras Mm, que las una o que, no sé, que permita pensar algo sobre las tres obras juntas, ¿no? Escritas en diferentes en épocas y diferentes demás. épocas, sí. Mm, Yo creo que son las relaciones de poder ujú, lo que primero me viene. mm, Eh, que creo que eso es lo que hace Patricia, ¿no? ujú, Siempre con sus textos, es hacer críticas muy fuertes y que se enojan, que hacen enojar a todos los sectores. Eh, ujú, enojar en un buen sentido porque digo, va, el que se banca el repensarse lo tomará bien y le será de crecimiento y el que se enoja y lo rechaza, bueno, tendrá que resolver algo ujú, para que no le pase eso, ¿no? Pero creo que es eso, yo creo que en estas tres diría eso. También es difícil, quizás dentro de un tiempo digo otra cosa, pero por ujú. ahora Está muy bien. yo creo que es eso, creo que es eso y el invitar a mostrar, como ella dice, creo en una nota, decía que el teatro, le preguntaban que el teatro tenía, ¿qué tiene? Algo así como, ¿qué tiene que resolver? Ay, no me acuerdo la palabra que utilizaban. ¿Qué tiene que salvar el teatro? Algo así. Y ella decía, no, el teatro no tiene que salvar nada. El teatro Ujú, tiene que estar para mostrar una realidad diferente, y en eso acuerdo completamente. Y hacer ujú, preguntas. Decir, a ver, ujú. acá estamos ficcionalizando una situación. ¿Y qué pasa con eso? Cada uno se hará las preguntas en base a las herramientas que tiene y podrá autoevaluarse dónde está parado, él y Ujú. su mundo, ¿no? Pero en las tres yo creo que es eso, son las relaciones de poder, el poder, creo que es lo que podría unirlas a las tres. Tal cual. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿dejamos acá? Sí, dale. Bueno, muchas gracias. Muchas Chao. gracias, Muchas gracias y Chao, gracias Gustavo. a chao. todas las personas que lo miren.